Julián despertó en una habitación que no reconocía. Los bordes de la cama eran de madera oscura y el aire olía a humedad, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. A su alrededor, las paredes estaban desgastadas, con manchas de humedad que se extendían como cicatrices. Su mente, nublada por la confusión, trataba de recordar cómo había llegado ahí. Miró sus manos, las palmas, frías y pálidas, como si no pertenecieran a él. Al levantarse de la cama, un dolor punzante recorrió su cabeza, como si algo estuviera intentando escapar de su memoria. La sensación de desorientación era abrumadora. No podía recordar su nombre, ni su historia, ni siquiera el rostro de la persona que lo había cuidado en ese lugar. Caminó lentamente hacia la ventana, esperando encontrar algo familiar. El paisaje que se extendía ante él no le resultaba en absoluto conocido. Las calles eran estrechas y angostas, las casas de colores cálidos, pero viejas y desgastadas. Todo parecía detenido en el tiempo, como si el mundo alrededor de él estuviera atrapado en un sueño. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz baja, mientras la confusión lo envolvía. No hubo respuesta. Julián se sintió completamente solo, como si nadie lo hubiera esperado, como si nunca hubiera sido parte de ese lugar. Los recuerdos se desvanecían a medida que intentaba aferrarse a ellos. ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué no podía recordar nada? Con un esfuerzo, se obligó a salir de la habitación, encontrándose en un pasillo largo y oscuro. La luz tenue de una lámpara parpadeaba en el techo. Cada paso que daba resonaba en el vacío, amplificado por la quietud del lugar. Julián intentó buscar una salida, pero la sensación de estar atrapado lo invadía. No sabía si estaba dentro de una casa o en un edificio, pero algo en el aire le decía que no debía estar ahí. «¿Alguien está ahí?», gritó, esperando escuchar alguna respuesta. Pero el silencio fue lo único que le devolvió. Entonces, la puerta de la habitación 302 se abrió lentamente. Una figura apareció en el umbral, su rostro apenas visible en la sombra. Julián apenas pudo distinguir su figura, pero una sensación extraña lo invadió. Algo en esa persona le era familiar, aunque no podía recordar por qué. «Te estaba esperando», dijo la figura con una voz profunda, como si estuviera hablando desde un lugar distante. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era esta persona? Y lo más importante, ¿por qué lo estaba esperando? La figura que apareció frente a Julián estaba envuelta en sombras, como si la luz misma tuviera miedo de tocarlo. Julián no sabía si debía acercarse o retroceder. Algo en la presencia de ese hombre le resultaba inquietante, pero a la vez había algo familiar en él. «¿Quién eres?», preguntó Julián, su voz temblorosa. «¿Qué está pasando aquí?». El hombre no respondió de inmediato. En cambio, se limitó a observarlo, sus ojos brillando con una intensidad que Julián no había visto nunca. Era como si estuviera analizando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos. «¿Sabes quién soy?», dijo finalmente el hombre, con una voz baja y grave. «Aunque no lo recuerdes ahora». Julián frunció el ceño, confundido. «No entiendo». «¿Qué quieres decir?». El hombre suspiró, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. «Tu memoria está fragmentada. Estás aquí por una razón, pero no estás listo para aceptarlo aún». «¿Estoy muerto?», preguntó Julián, el miedo en su voz. La idea parecía absurda, pero algo en su interior le decía que era posible. El hombre lo miró fijamente. «No estás vivo, pero tampoco estás completamente muerto. Estás en una especie de limbo, atrapado entre dos mundos. Lo que experimentas aquí no es real, no de la manera que tú piensas». Julián no sabía si debía creerle. Sentía que su mente se estaba desmoronando, que todo lo que conocía y entendía sobre la vida y la muerte estaba empezando a desmoronarse. Pero no podía dejar de escuchar las palabras del hombre. «Entonces, ¿qué hago aquí?». «¿Por qué no puedo recordar nada?», preguntó, su voz quebrándose. «Porque te niegas a recordar», respondió el hombre. «Te has aferrado a tu vida anterior de manera que te impide aceptar lo que realmente sucedió. Pero es hora de que enfrentes la verdad». Julián se quedó en silencio, procesando las palabras que acababa de escuchar. A su alrededor,
Todo parecía desmoronarse, como si el mundo mismo estuviera girando y cambiando. Y, sin embargo, seguía en la misma habitación, con el hombre frente a él. El aire se volvió denso, pesado. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó Julián finalmente, ya no seguro de nada. El hombre lo miró con una intensidad renovada. Debes recordar, Julián. Todo está en tu mente. Una vez que aceptes lo que ocurrió, podrás avanzar. La revelación del hombre dejó a Julián completamente desconcertado. ¿Qué era lo que había sucedido realmente? ¿Qué le esperaba en su memoria? Julián caminaba por el pasillo, sintiendo como las palabras del hombre resonaban en su mente. No estás vivo, pero tampoco estás muerto. La idea de estar atrapado en algún tipo de limbo le resultaba inquietante, y la confusión era cada vez mayor. Todo a su alrededor parecía un lugar olvidado, un espacio suspendido en el tiempo, y él, Julián, estaba en el centro de esa neblina. Mientras avanzaba lentamente, la sensación de vacío se hacía más pesada. Pasó por una ventana rota, a través de la cual entraba la luz tenue de la tarde, iluminando polvo que flotaba en el aire. Era como si el mundo a su alrededor estuviera en un estado de hibernación. Todo parecía detenido, como si nada fuera real, o al menos no de la manera en que lo recordaba. Al llegar al final del pasillo, Julián notó una puerta entreabierta. Con cautela, la empujó, revelando una habitación polvorienta y desordenada. En el centro, había una mesa cubierta de papeles y objetos que no le resultaban familiares, pero su mirada se detuvo en una vieja fotografía enmarcada, que estaba ligeramente doblada. Se acercó, temblando un poco. En la foto, él estaba sonriendo junto a una mujer. La imagen era clara, aunque su rostro le parecía extraño, como si la memoria que tenía de sí mismo se desdibujara en el momento de mirarla. ¿Esa mujer era Elena? ¿Quién era ella para él? El hombre misterioso apareció de nuevo en la entrada. Su presencia era como una sombra alargada que se desliza en la luz. Ese es un recuerdo que has bloqueado, Julián. Es hora de que te enfrentes a él. Julián lo miró, la confusión creciendo. ¿Qué significa todo esto? ¿Quién soy yo? ¿Por qué no puedo recordar nada? El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y severidad. Esa mujer en la foto era la persona más importante de tu vida. Pero el accidente cambió todo. ¿Accidente? ¿De qué estás hablando?, preguntó Julián, su voz entrecortada. El hombre suspiró, acercándose un paso más. El accidente fue el fin de tu vida tal y como la conocías. Pero también fue el inicio de tu tormento. Tu alma está atrapada en este lugar porque no puedes dejar ir lo que ocurrió. Julián sentía que cada palabra que el hombre decía era como una punzada en su mente. Las piezas del rompecabezas que intentaba armar se desmoronaban antes de que pudiera entenderlas. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía seguir escuchando. ¿Qué tengo que hacer para recordar?, preguntó, su voz un susurro. El hombre lo miró fijamente. Primero, debes aceptar la verdad. Tienes que recordar la noche del accidente. Julián cerró los ojos, intentando recuperar los fragmentos de su memoria, pero no había nada. Solo oscuridad, como si la noche misma lo hubiera engullido. No puedo, no lo recuerdo, dijo con desesperación. Lo recordarás, dijo el hombre con una seguridad inquebrantable. Porque es la única manera de que puedas irte. El hombre le dejó una última advertencia. Estás más cerca de la verdad de lo que crees, pero debes enfrentar tus miedos y aceptar lo que eres. El día siguiente llegó como una niebla espesa. Julián sentía una presión constante en el pecho, como si algo estuviera a punto de explotar dentro de él. Los recuerdos seguían escapando de su mente, como agua entre los dedos. A pesar de los esfuerzos por recordar el accidente, el pasado seguía siendo una sombra distante y confusa. Esa tarde, mientras caminaba por los pasillos del edificio, algo le llamó la atención. Una figura apareció en una de las ventanas, observándolo con una mirada penetrante. Julián se detuvo en seco, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién era esa persona? Su rostro le era vago, pero la sensación de que lo conocía era innegable. Al acercarse,
el rostro desapareció como un espejismo. Julián miró alrededor, buscando alguna señal, pero no había nada. De repente, escuchó un susurro, como si alguien hablara en la penumbra. «No estás solo aquí». La voz provenía de un rincón oscuro. Julián se acercó cautelosamente, y al asomar la cabeza, vio a un hombre de pie en la sombra. Era el mismo que había visto en la fotografía. El hombre lo miraba con una expresión triste, casi como si esperara algo de él. «¿Quién eres?», preguntó Julián, su voz temblando. El hombre lo miró, como si finalmente estuviera listo para hablar. «Soy el reflejo de tu pasado, Julián. La parte que te niegas a aceptar». «Pero yo no entiendo nada», dijo Julián, sintiéndose más perdido que nunca. «Tu memoria está bloqueada por una razón», continuó el hombre, con una voz suave. «El accidente fue tan devastador que tu mente no puede procesarlo. Estás aquí porque te has aferrado a algo que ya no existe». «El accidente», repitió Julián, como si la palabra tuviera algún significado oculto. «¿Qué accidente?». El hombre suspiró. «El accidente que te quitó la vida, Julián. El que te dejó atrapado en este lugar». Julián retrocedió, intentando procesar sus palabras. La verdad comenzaba a romper su burbuja de confusión, pero no podía aceptarla aún. «¿Qué quieres decir con que estoy muerto?», preguntó finalmente, su voz temblorosa. El hombre lo miró profundamente. «Lo sabes en tu corazón, pero te resistes a enfrentarlo. Es hora de que lo aceptes. Eres parte de este mundo, pero también has cruzado al otro lado». Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre le había revelado lo que ya temía, pero aún no entendía cómo aceptar la realidad de su muerte. El hombre se fue desvaneciendo en la oscuridad, dejándolo solo en la fría y desolada habitación. Julián sentía su corazón acelerado, como si algo dentro de él estuviera a punto de explotar. ¿Cómo podía aceptar que estaba muerto? Todo a su alrededor era tan real, tan tangible, tan dolorosamente presente. Mientras caminaba por los pasillos de lo que parecía un edificio abandonado, las voces del pasado seguían resonando en su cabeza, cada vez más confusas, pero con un tono cada vez más familiar. Había algo en el aire, como un eco que llamaba su atención, algo que lo conectaba con su vida pasada, con lo que alguna vez fue. Pasó frente a una puerta cerrada y, sin pensarlo, la abrió. Al otro lado, encontró una habitación que no recordaba. Era su antigua casa. Todo estaba en su lugar, pero no se sentía como un hogar. En el centro, sobre la mesa, había una carta. Era de Elena. Su nombre le estremeció, como si fuera un recuerdo latente que no quería enfrentar. La carta estaba escrita con una letra que reconocía, pero que no quería recordar. A medida que leía, el dolor se intensificaba. Elena le hablaba de la vida que compartieron, de los momentos felices, pero también de los momentos difíciles. Había un vacío en sus palabras, una sensación de despedida, como si todo estuviera perdido incluso antes de que Julián pudiera comprenderlo. «Julián», decía la carta, «sé que estás atrapado, que no sabes quién eres, que tus recuerdos te están fallando. Pero quiero que sepas que siempre te amaré, aunque ya no estés aquí». Cada palabra parecía golpearlo como una ola. ¿Cómo podía estar muerto y sentir tanto dolor? ¿Cómo podía estar tan cerca de alguien que ya no estaba en su vida? Julián no entendía. No podía entender. Con lágrimas en los ojos, dejó la carta sobre la mesa. Se levantó, sintiéndose más perdido que nunca, pero algo dentro de él le decía que la clave de todo estaba en esa carta, en esos recuerdos. De repente, una voz lo sacó de su trance. «Julián, debes dejar de aferrarte al pasado. Estás aquí para encontrar la verdad». Era el hombre que lo había enfrentado antes. Julián se giró, su mirada llena de desesperación. No puedo aceptar esto. ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que estoy muerto?» El hombre lo miró con un semblante grave. «Porque el pasado ya no tiene poder sobre ti. La verdad es tu única salida». Las palabras del hombre resonaron en su mente, pero Julián no estaba listo para soltar el pasado. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que pensaba.
Julián no podía dejar de pensar en la carta de Elena. Mientras caminaba por los pasillos, su mente se llenaba de imágenes borrosas de su vida pasada. Lo que antes había sido una vida llena de momentos felices, se había convertido en un torbellino de incertidumbre. La verdad lo estaba golpeando, y él no estaba listo para aceptarla. El edificio en el que se encontraba parecía cambiar de forma. Unas veces parecía su casa, otras un hospital, y en otras ocasiones, un lugar que nunca había visto antes. Era como si estuviera atrapado en una especie de laberinto, donde cada rincón le ofrecía un vistazo más profundo a su propia vida, pero también le revelaba más preguntas. En un momento, encontró una puerta cerrada. No era como las demás, esta tenía un brillo sutil que lo atraía. Sin pensarlo, la abrió, y se encontró en un lugar completamente diferente. Era una habitación blanca y vacía, sin ventanas ni puertas, un lugar que lo hacía sentir más solo que nunca. Allí, en medio de la nada, apareció el hombre. Su mirada era más sombría que nunca. Este es el umbral, Julián. Aquí es donde la verdad será revelada. Julián lo miró, temblando. ¿Qué quieres decir con la verdad? ¿Acaso ya no lo sé? El hombre suspiró, con una tristeza palpable en su rostro. Todavía no lo entiendes. El accidente no fue solo físico, Julián. Fue algo más, algo que te cambió para siempre. Julián no pudo evitar preguntar. ¿El accidente? ¿Qué accidente? El hombre se acercó un paso más, con una mirada grave. Tuviste un accidente que te quitó la vida. El choque te dejó en un estado entre la vida y la muerte. Estás atrapado aquí, en este lugar, porque tu alma no puede dejar ir lo que has perdido. Julián sintió un vacío en su estómago. ¿Estoy muerto? El hombre lo miró con intensidad. Sí, Julián. Estás muerto. Pero no puedes irte porque te aferras a tu pasado. A los recuerdos que te hacen sufrir. El silencio se hizo pesado. Julián miró sus manos, buscando alguna señal, alguna evidencia de que todo esto no era real. Pero no había nada. Era como si el mundo entero se hubiera desvanecido, dejándolo solo en este espacio oscuro y sombrío. El hombre lo miró por última vez. Ahora, es momento de que te liberes, de que aceptes la verdad. El único modo de salir de aquí es enfrentándote a lo que realmente eres. La revelación golpeó a Julián con fuerza. La idea de estar muerto, atrapado entre dos mundos, comenzó a tomar forma en su mente. Todo lo que había vivido hasta ahora era parte de un sueño, una ilusión que su mente había creado para aferrarse a algo que ya no existía. Pero, ¿cómo se aceptaba algo así? El hombre lo condujo por un largo pasillo, que parecía extenderse hasta el infinito. Las paredes eran opacas y desmoronadas, y el aire, denso y frío, parecía oprimirlo. Julián no podía dejar de sentir una extraña sensación de claustrofobia. ¿Cómo podía estar tan cerca de la verdad y aún así tan lejos? Finalmente, llegaron a una puerta. El hombre la abrió con cuidado, revelando una escena que Julián no pudo reconocer. Era un hospital. Los monitores bipaban incesantemente. Y en una cama, allí, estaba él. Julián se vio a sí mismo, acostado, con tubos conectados a su cuerpo, la piel pálida y los ojos cerrados. No puede ser, esto no soy yo, susurró Julián, con una expresión de horror. El hombre lo miró. Sí eres tú. Esta es la última parte de la verdad. Todo lo que has estado viviendo ha sido un reflejo de tu dolor, de tu resistencia a aceptar tu muerte. Julián se arrodilló, temblando. Todo lo que había sentido, las emociones, los recuerdos, el vacío, todo tenía sentido ahora. Y el dolor de perder su vida, de no haber podido despedirse de Elena, de no haber podido seguir adelante, lo estaba destruyendo por dentro. El hombre se acercó a él. Es hora de que lo dejes ir. Solo entonces podrás encontrar la paz. El cuarto era frío, tan frío que parecía atravesar su piel. Julián miraba su propio cuerpo tendido en la cama, una sensación de desvanecimiento lo invadía. Ya no sentía nada, excepto una especie de vacío. Había estado luchando con su realidad durante tanto tiempo, pero ahora todo parecía claro.
Sabía que debía aceptar su muerte. Había estado atrapado en una especie de limbo, aferrándose a su vida pasada y a los recuerdos dolorosos, sin permitir que su alma se liberara. Pero ahora, al mirar su cuerpo en esa cama de hospital, algo dentro de él comenzó a ceder. El hombre apareció nuevamente a su lado, esta vez con una expresión serena. «Ahora estás listo para partir, Julián». Julián lo miró por última vez, una mezcla de tristeza y alivio en sus ojos. ¿Cómo sé que estaré en paz? El hombre sonrió suavemente. La paz viene cuando aceptas lo que eres, cuando entiendes que no tienes control sobre lo que ya pasó. El pasado ya no te define. Julián miró el techo, cerrando los ojos. No había miedo, solo una sensación de liberación. Como si finalmente pudiera dejar ir las cadenas que lo habían mantenido atrapado. El aire se volvió más ligero. Una brisa suave lo envolvió, y mientras la luz se desvanecía a su alrededor, Julián sintió una paz que nunca había conocido. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.